Què tal? Molt bona tarda, amics i amics. No passa res, estem en viu i en directe i aquí queda demostrat. Molt ben acompanyat, com cada dilluns. Començarem amb un personatge de gran entitat que representa una col·lecció que té un reconeixement i un èxit realment impressionant. Aquí tenim el comissari d'aquesta exposició d'art, Manuel Fontenebro, d'aquesta exposició que es diu Herbert Lees i l'ideal clàssico. Ara ens ho explicarà. És organitzador de la mateixa Juna Jaume Bajot, referents del món del galerisme i l'arqueologia mundial. Señor Fontenebro, muy buenos días. Bienvenido, buenos días. Un placer tenerlo con nosotros. Ahora tendremos la oportunidad de ver unas imágenes de esta maravillosa exposición que tenemos y usted después nos dirá dónde, o nos lo dice ahora mientras nuestros compañeros emiten las imágenes. Como has venido a adelantar, la exposición se celebra en la Galería J. Bagot Arqueología en Barcelona. Está situada en el 321 de la calle Consell de Cent, justamente en el centro, entre Balmes y Rambla de Cataluña, en una magnífica galería que además es histórica porque fue anteriormente la Galería de Manuel Barbier y previamente fue la Galería Gaspar, donde se celebró la primera exposición de Picasso que se hizo en España, todavía viviendo Franco, en el año 73. De hecho, hay unas magníficas fotografías antiguas que muestran esa exposición con toda la cola de gente que da la vuelta a la manzana desde Consell-les-Cent, Balmes, Aragón, con la policía protegiendo por si acaso había algún disturbio para intentar destruir las obras, y una exposición muy recordada porque muchos barceloneses y no barceloneses que asistieron a ella se arrepintieron a posteriori de no haber adquirido a aquellos precios algunas de las obras de Picasso que allí se exponían y que ahora valdrían una fortuna. Pero entonces, todavía con la dictadura, pues estaba mal visto y iban a verlo, pero no lo adquirían. Es lo que tiene. Aquí tenemos unas imágenes de la galería. Y bueno, es lo que iba a decir, que esto es lo que tiene la politización de los hechos, ¿no? Que no tendría nada que ver, pero bueno, el artista también tiene culpa, ¿no?, de vincularse y realmente definirse por una opción. Tiene que pagar un precio. Yo, por ejemplo, tengo clientela de todos los partidos. Yo no puedo, por respeto a la clientela, no puedo definirme contra nadie, ¿no? Si lo hago, tengo que pagar el precio. Y en este caso, ¿verdad?, él lo pagó. Sí, a mí me cuesta, quizás como anticuario y galerista, interesado desde que era pequeño en el arte, no me meto demasiado en estas cuestiones. Es decir, cuando veo al artista no lo identifico con sus posiciones políticas, incluso en aquellos casos en que la obra, sea del tipo que sea, está directamente vinculada con motivaciones o con hechos políticos. Al final haces una cierta abstracción y tratas de separar una cosa de la otra y valorarlo como artista y no valorarlo por su posición ideológica, sea del signo que sea. Es una inversión realmente, ¿eh? Como lo demuestra el hecho de que en su momento se hubiera comprado, ¿no? Pero el mercado sí que lo tiene en cuenta, ¿eh? Porque esto en el día a día lo constatas. Cuando hablas de alguien, no, pero este es de derecha, no, que este es de izquierdas. Oiga, usted, a mí qué me importa que sea de donde quiera, ¿no? Pero esto más es pero esto va así, por desgracia, ¿no? Esto es más un aspecto, yo creo, personalista de lo que puede parecer al espectador o al aficionado, que propiamente si lo diriges al tema de inversión. Yo no soy partidario de la inversión en el arte. No me parece una cosa que realmente sea para invertir, sino para disfrutar. Si a la larga además has hecho una buena compra, pues magnífico, pero no debe ser el motivo principal. Pero si desde luego alguien lo toma como inversión, creo que las posiciones políticas le son completamente indiferentes. Va a ir, pues como en cualquier otro tipo de inversión, donde él considere que va a obtener un rendimiento o va a obtener un beneficio, y lo demás le da un poco igual. Claro, claro. No, es una visión romántica, me parece muy respetable, pero después sabemos que hay un mercado negro de copias, falsificaciones, ¿verdad?, de todo tipo, que evidentemente lo que buscan es la rentabilidad. Por desgracia, no todo el mundo bueno, pues es romántico, idealista y disfruta del arte propiamente dicho, ¿no? A mi izquierda, inmediata, tengo a este mega crack que tenemos la fortuna de tenerlo en el programa cada semana, que es el señor Francesc Romanyà. Es un empresario de éxito, es profesor de universidad,
es, yo diría, el líder en inteligencia artificial en estos momentos, el que más sabe. Una capacidad de trabajo increíble. Lo podéis ver en todos los foros desde un punto de vista de liderazgo y a la vez con una generosidad incomparable. Senyor Romanyà, moltíssimes gràcies, Josep. molt bona tarda. Com està? Estar amb tu, el primer. No. El primer. I el segon, que em presentes una gent meravellosa, amb la qual, d'acord, sempre. Sempre el ventall sobre i grans persones i autèntiques, efectivament. I a la meva dreta tinc una persona que estimo i admiro moltíssim, que la conec de molts anys, a pesar de la seva joventut. A les 7 del matí aproximadament ja em trucava perquè ella estava de becària a Ràdio Marca per fer la meva intervenció diària, oi? I ja vaig veure de seguida que era una noia excepcional. Ho vaig captar de seguida i a més li vaig dir amb ella, li vaig dir amb el Joan Prat, director, que encara hi col·laboro, per cert, encara després de tants anys, no? Esta chica vale mucho, va a llegar, y no es que haya llegado, no, es que ha llegado, la ha superado y más. Además, és una gran persona, treballadora, lluitadora. Ella va fer la carrera treballant, cosa que jo recomanaria a molta gent, encara que ara en aquests moments molta gent dirà «Què diu aquest boig?» Què diu? Doncs sí, ho dic perquè ho sento, perquè la gent que he conegut millor és la que ha treballat i ha estudiat, és la que valora realment el que té. Valora, si no costa, les coses no es valoren. Si es té, i això ens ho demostren aquests tants que cobren tant de diner dels seus pares d'herència, que després molts d'ells acaben malament. No tenen al·licients, oi? La sobreprotecció de la societat, de donar-ho tot a canvi de res, quan a la vida s'ha de correspondre. Cecilia Martínez és professora d'universitat, és la directora de comunicació d'una entitat de salut i de gent gran molt important, és generosa, solidària, també està als mitjans de comunicació, en aquest moment a Ràdio Marca concretament, i altres foros de debat. Cecília, gràcies per estar amb nosaltres. A més, el més important de tot, has sigut mare d'una nena preciosa. Sí, és veritat. Moltes gràcies, Josep. Això és el més important, oi? Sí, això és el més important, ara és el centre de tot. No, gràcies com sempre, i com deia el company, un plaer estar aquí, i amb aquesta presentació és estar a casa sempre, estar al teu costat. A més, gràcies, Cecília. A més, té una col·lecció de gossets admirable. Sí. Quants en tens? Perla i Rei, que són els meus bracos de Weimar, que són grans i moníssims, han tingut cadells a la vegada que jo he tingut a la Roma, perquè estaven gelosos. Els conec. I he tingut 8. Ara en casa tenim només 5, perquè ja estem trobant famílies boníssimes que s'estan encarregant. Només 5, no? Només 5. Bueno, t'he de dir que ara hi ha 5, que és diferent que 8, eh? Ara ja... Canvia, clar. Sí. Sí, però jo penso que en tenim una, que jo crec que és una gosseta massa mimada, però bueno, és igual, i la feina que porta. Sí, evidentment. Jo els tenia com fills, perquè ara ja sé el que és un fill, fins ara no sabia, i els tenia com fills i ara són més mascota que fills, però estan molt mimats, el Rei i la Perla també. Sí, bueno, és que realment, si tens un gos és per això, per estimar-lo i per mimar-lo i per tractar-lo com una persona més de la família, ho sento molt, i qui pensi el contrari, tenim un problema. Sí, evidentment. Té un problema amb mi, ho sento molt. Bueno, aquí tenim a Liz Otalora, coach, mentor i formadora d'empreniment de dones pel futur. Dones pel futur està sempre present als nostres programes de ràdio i de televisió, perquè és una entitat solidària formada per moltes dones amb una gran capacitat i amb una gran generositat. I el més important, solidàries, al 100%. Muchas gracias, Liz, por estar con nosotros representando a Dones pel Futur. Muchísimas gracias a ti, Josep, por la invitación. Para mí ha sido de sorpresa muy bonita, porque mostrar lo que hace Dones pel Futur al mundo, no solamente a Cataluña, que estamos ahora a nivel Cataluña, sino mostrar realmente lo que hacemos, no solamente Liz Otalora, sino pues detrás también está un equipo, nuestra presidenta Núria Viñas, que desde hace 33 años inicia esta lluita, ¿no? Como dicen en catalán. Lucha, sí. Lucha, sí. Fundamental para el beneficio de las mujeres. Claro. Y la diversidad de facetas vuestras, de las componentes, yo la conozco a 5 o 6, es muy diversa y se complementa muy bien, ¿eh? O sea, no es un perfil determinado.
No, realmente es que tenemos diferentes líneas de acción. Justo veníamos de analizar una reunión de analizar cuál era, digamos, esa mujer, ¿no? Esa persona que teníamos al frente. Y pues la mujer emprendedora tiene diferentes facetas. Es madre, es esposa, o es madre soltera, o es una persona completamente, digamos, soltera, ¿no? Que está, digamos, o está en diferentes etapas de su vida. Y dentro de esas etapas, pues hay un componente muy importante que es la parte emocional. Sí. La emprendedora, si no tiene fortalecida esa parte emocional, difícilmente va a poder proyectarse, enfocarse, tener un propósito claro de lo que quiere hacer. Entonces, a partir de ahí, pues las diferentes técnicas o técnicos, porque también tenemos chicos en el equipo, o sea, no somos diversos precisamente, buscamos ese acompañamiento integral de la emprendedora y su entorno, porque también nos encontramos con familias. Claro, y tú como experta, como coach en el factor emocional, pues tienes una labor inacabable, porque el factor emocional es muy difícil de controlar, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Bueno, las mujeres tenemos unos ciclos mensuales, no voy a dar el detalle aquí, pero tenemos unos ciclos, tenemos una parte química también nuestra, tenemos también nuestras situaciones que son diversas. Nos encontramos con situaciones, por ejemplo, de violencia machista, violencia económica, bueno, los diferentes tipos de violencias que nos podemos encontrar, falta de amor propio. Entonces, a partir de ahí es un trabajo muy potente. Yo soy coach profesional, pero también llevo esta parte de estrategia del negocio a ayudarles a vender, porque pues tenemos el producto, tenemos la idea, tenemos el servicio, pero se nos olvida lo más importante, que es dar a conocer. Y curiosamente en la mujer, no sé si a los hombres también pasa, ya que estamos aquí y nos cuentan también, nos pasa mucho que el componente de la autoestima, ese fortalecimiento de creer en ella, es fundamental. Una vez ya se hace esto, van solas, prácticamente ya es un momento que decimos ya puedes ir sola. Claro, claro. No es fácil, ¿eh? No es fácil porque a cierta edad, cuando tienes una autoestima baja, cuando tienes experiencias negativas, cuando te crees peor que los demás, cosa que la sociedad te etiqueta mucho, ¿verdad? Incluso los entornos más inmediatos, ¿verdad? Incluso algunos que se denominan amigos y no lo son. Si estos son los amigos, ¿cómo serán los enemigos, no? O sea que realmente este factor influye mucho en esa falta de confianza y de autoestima. Pero esto te puedo asegurar, Liz, te lo aseguro, porque lo he vivido, que esto también nos pasa a los hombres. Sí. A mí particularmente me ha pasado. Yo tenía sobrepeso de 30 kilos de niño, tuve bullying, tuve abusos por parte de una persona mucho mayor que yo, una mujer, y tengo experiencias negativas. Y esto te lo digo porque ahora precisamente me está haciendo un libro y lo estoy explicando, y pienso que es una terapia. Esto es sanador para ti y ayudarás a muchas personas también. Perdón, sí, exactamente. Es que el mensaje que doy es este. Claro. Es el que doy a mis alumnos, ¿no? Sí. Yo vengo de aquí, de la cola, de problemas, bajo autoestima, también muy anárquico, muy contestatario siempre. No me ha gustado ir con la mayoría, he buscado caminos diferentes, porque de por sí soy creativo, innovador, me gusta la experiencia, ¿verdad? Y esto en una sociedad... Incomoda un poquito. Sí, y más entonces, hombre, Cecilia. ya me imagino. Entonces, ¿verdad? Vamos, era ordena y mando, y el que no iba a la raya ya era un terrorista, vamos. Pues esto se paga, y bueno, pero bueno, hay que ser constante, hay que luchar, hay que tener fe, hay que tener voluntad, resiliencia. Al final, yo siempre acabo diciendo esto, y les digo a mis alumnos, si yo lo he conseguido, lo podéis conseguir todos. Simplemente tenéis que trabajar y luchar lo mismo que he hecho yo, con fe, con voluntad, con constancia, aprender del error. Todos fracasamos, porque esta es otra, cuando te equivocas te mata. Humilde, claro. ¿No? Humilde. Lo que pasa es que la sociedad... más todavía, ¿no? Incluso la familia. Sí, bueno, tú no sirves para nada. Yo esto lo he oído de pequeño. Venimos de culturas de el error es malo, no te equivoques, esto no lo hagas, tienes que ser perfecto, romper esos paradigmas. Poniendo a la persona, más allá de decir mujer, poniendo a la persona en el centro, es ayudarle a romper esas creencias limitantes, que empiece a creer en ella, que empiece obviamente como a quitarse esas mochilas de la sociedad. Es difícil en el sentido de que a mayor conciencia, pues a mayor, digamos,
quiera yo ser consciente de la situación, pues va a ser doloroso. Claro. Muchos no quieren pasar por ese dolor. No. Pero bueno, en Donas Pro Futuro estamos para ello, para acompañarles en ese proceso, no solamente emocional, sino que también vean ese empoderamiento económico como una salida clave para esa situación de violencia, o no sé si violencia, sino de riesgo. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. El amigo Francesc Romanyà, a través de sus acciones, es componente del Rotary, ese club solidario también que ayuda muchísimo desinteresadamente a nivel cultural, social y todo tipo, ¿verdad, Francesc? Sí, y precisamente con colectivos de mujeres maltratadas o mujeres que están en el extrarradio social, pues hemos trabajado mucho y hemos apoyado mucho y lo seguimos y seguiremos haciendo. Siempre de manera silenciosa, sin hacer publicidad, sin decir nada, porque nos gusta tener este perfil de no tener protagonismo. Pero bueno, creo que hay que hacerlo y sobre todo no hacerlo los días que hay maratones o los días que hay eventos, sino cada día. La necesidad de esa persona es diaria. Esto es súper importante. Los niños, de acuerdo, también, que están desfavorecidos, en los cuales yo ayudo a muchos y les compro material escolar, les compro ordenadores, tal cual. Oye, los mensajes de agradecimiento son tan grandes que no necesito mayor precio. Es decir, simplemente me devuelvo una sonrisa. O cuando voy a verlo, ¿sabes? Que me vienen todos 30 niños aquí abrazándote. O sea, da igual. Esto es la satisfacción. Es el hecho de ver que unos niños que llegaron llorando, ahora sonríen. Es tan básico como eso. Y apuntabas una cosa que es importante, que o sea, el problema está cada día, ¿no? No está un día, el día mundial el día para la foto. Exacto. ¿no? Entonces, el día de trabajo, el día... cada día. Si todos hacemos un poquito por el que tenemos al lado, tampoco hace falta irte muy lejos, porque las desigualdades sociales están al lado, en la puerta del vecino de al lado, o en el de abajo o en el de arriba. Y no nos damos cuenta o miramos para otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que hay que dar un cambio en la sociedad actual, ¿no? Lo hablábamos muchas veces digo, Josep, ¿no? Que al final está habiendo una desevolución, ¿no? Nos ayudamos cada vez menos, cada vez somos más individualistas, egoístas, y aquí corremos un peligro grandioso. Porque la sociedad es así. Pero fíjate, Francesc, querido amigo, fíjate lo que dice Cecilia, una mujer joven, una mujer con una visión que hace tiempo que no viene al programa, incluso cuando venía hablábamos de fútbol, más que nada, ¿verdad? Ahora ya no hablamos de fútbol, hablamos de valores y fíjate lo que ha dicho, ¿no? La crisis de valores, que es a lo que llegamos siempre, ¿no? La crisis de valores de la sociedad actual, de auténticos valores, pero hablas de esto y la gente se cree que estás haciendo apología religiosa o de alguna secta o algo parecido. No, si todo se resume en amor al prójimo auténtico, y a ti amor, mismo, además. no a lo que le llaman amor ahora, que no tiene nada que ver con el amor, yo lo único que sino amor al prójimo y la bondad. Simplemente con esto lo tendríamos resuelto todo. Me permitirás decir que el gran fracaso de la asignatura de la ética. ¿No? Porque nos cambiaron, de acuerdo, la religión por la ética en AF. De ser más integradores, de ser más precisos, ¿sabes? De dar abertura a todos. Fracaso total. Bueno, es decir, después de cómo vemos la sociedad, cómo avanza. Exactamente. Pero es que tampoco hay mucha diferencia. Yo viví aquellos tiempos en que efectivamente te daban la opción el primer año ya, desde la primera vez que lo instauraron, entre ética y religión. Pero es que en realidad históricamente no hay mucha diferencia entre la ética y la religión. Los principios son absolutamente los mismos. La única cuestión discutible es si crees o no crees en Dios, y el fundamento, por tanto, de esos principios es más laico o es más religioso. Pero al final esos principios, por lo menos en la sociedad occidental, han sido siempre los mismos desde que tenemos uso de razón. Y si uno lee las obras de los antiguos griegos o de los romanos, en cualquiera de las versiones filosóficas, vemos que no hay prácticamente ninguna diferencia con las que pueda hacer la Iglesia católica o la Iglesia protestante, más que en pequeños puntos más de carácter moral que otra cosa. Pero fuera de estos puntos, al final esos principios básicos sociales son los mismos. Pero a mí me gustaría por favor, dar una apreciación con eso, porque para mí, por ejemplo, es muy importante, más allá de la religión, es esa libertad de creer o no creer en algo, de respetar esa individualidad. Exacto. Más allá de ello, y por eso en los colegios me parece fundamental que esté esa parte de enseñar esa libertad de creencia, de culto, de lo que creas o no creas. Pero se confunde Eso es muy importante, esa sensibilización. La libertad y el libertinaje se confunde muchísimo. Y entonces lo que falta son
la ética, llamarlo como queráis, si no queréis llamarle una asignatura de ética, sino incluso están quitando la filosofía de las escuelas, que a mí me parece esto una horrible. barbaridad. O sea, imaginaros por un momento que ahora sois un chaval que está creciendo, que de repente pone la radio, de acuerdo, tal cual, y sale, pégala, sabes, tal, no sé qué, abusa, tal. Esto, primero, las canciones, ¿vale? Segundo, de acuerdo, los TikToks y los YouTubers que buscan a todos aquellos que precisamente hacen animaladas, hacen situaciones de estos, tal, etcétera, etcétera. En tercero, la inmediatez. Que lo que tienen, que nosotros antes teníamos que buscar un sueño y ellos ahora o lo tienen inmediatamente en el móvil o ya es frustrante. Entonces, todo esto, imaginaros que estáis creciendo con esto. Claro, luego dicen, es que hay tantos que se suicidan, hay tantos que tal. Cuidado, es que con este escenario, cualquiera aquí, de nosotros... Yo me dedico a la salud mental, justamente, ¿no? Ya sé. Llevo la comunicación de un grupo muy grande de salud mental y evidentemente tenemos esa problemática. Cada vez más los jóvenes que acuden a consulta son más jóvenes, que esto es alarmante, muy alarmante. Horroroso esto. O sea, esto es horroroso. En España se suicidan más personas al día que accidentes de tráfico tenemos. Esto es alucinante. La edad de inicio de los trastornos alimentarios, que es algo que se daba por hecho en mujeres, más 9 de cada 10, ¿no? de los casos, hay un hombre por cada 9 mujeres que lo sufren. Eran antiguamente, las investigaciones y los casos eran de mujeres en torno a 16, 18, una edad ya adolescente adulta. Actualmente estamos en niñas de 7 años. Uy, qué barbaridad. 8 años, por todo esto que tú comentabas, Francesc, por los inputs de las redes sociales, por el correr. ¿Por qué tenemos que hacerles correr tantísimo? Hay cosas, yo no soy socióloga, yo soy solo periodista, ¿no? Pero es verdad que ahora yo tengo una hija y digo, mi hija va vestida de bebé, tiene 6 meses y va vestida de bebé. Y están tan monos de grandes, sí, pero ya serán grandes. ¿Por qué queremos correr? ¿Por qué queremos correr? Son cosas absurdas, pero son inputs que les vamos metiendo. Tú pones TikTok y ves niñas de 10 años pintadas, maquilladas, con unos bailes, con una sexualidad llevada a la infancia que a mí me horroriza. Y estarás conmigo de acuerdo que ahora con todo el tema de la realidad virtual, la inteligencia artificial, bien utilizado es una maravilla, pero es un peligro. Mal utilizado es un peligro. Es como el tremendo. móvil con los jóvenes. Al final tú le das a tu hijo o a tu hija un coche sin carnet de conducir con 16 años, ¿a qué no? Pues le damos un móvil con 10 años y con 9. Lo que más, ya que tocas ese tema, porque están tocando temas que me tocan muchísimo, una de las cosas que más me preocupan es el foco está los niños, los adolescentes y dónde están los padres. Claro, es que aquí está la responsabilidad. ¿Dónde está la comunidad? No solo la padres, comunidad de padres allí, porque por ejemplo en mi colegio no me representa ni el AMPA, no voy a decir el colegio, no me representa ni el AMPA, no me representan muchas cosas del colegio y no me representa la comunidad. Más allá de la nacionalidad, es un tema de acompañamiento al padre, al niño, a la comunidad, de entender por qué es necesario muchas cosas, entre ello deja la pantalla y escucha a tu hijo porque estás viviendo una situación de bullying. Lo viví el año pasado en el colegio con mi niño y tuve que acogerme a los derechos fundamentales de mi niño. O sea, esto es así. Claro, te apersonas o le das el teléfono y das pues, el volterazo a esto que dices refleja la realidad de la semana pasada, un reportaje muy amplio, en La Vanguardia concretamente, que hablaba del desencanto, desmotivación, incluso problemática psicológica de los profesores ante la enseñanza y la actitud del alumnado y lo que llegaba a través del alumnado de las familias. Pero claro, claro, hay que hablar de la familia también. De la familia y de la sociedad, yo sé, porque esto antes no pasaba. No. Quiero decir, hay una parte que dice la gente, no, sí pasaba, pero no se veía. Yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco, no es verdad. Yo creo que no es cierto. La visión que tenemos todos nosotros de nuestros profesores no es lo que está pasando. Claro. Desde mi punto de vista, el problema es que al final nos encontramos defendiendo al mismo tiempo principios opuestos. Es decir, sobreprotegemos a los menores, pero una sobreprotección absoluta. Eliminamos la autoridad de todos los adultos que están alrededor y entonces queremos que respondan después de una manera respetuosa, social, ordenada. Y esto es imposible. Como tú dices, si volvemos atrás, tú eres más joven, nosotros algo más mayores, si volvemos atrás,
Mira, la zapatilla de tu madre o el bofetón de tu padre bien dado a tiempo no te traumatiza, no te traumatiza y cambia completamente las cosas. Pero dices esto y está mal visto. En el sentido figurado, porque no hace falta ahora vas al niño, por favor, y quieres razonar con él. Con un niño de 5 años, por mucho que se quiera, no se puede razonar. Los niños prueban con los adultos los límites y estos los hemos visto. Quienes tenéis hijos con vuestros hijos, cuya es pequeña, ya lo verás, quienes tienen sobrinos o los hijos de los amigos, con ellos van probando con cada adulto agresivamente, con un grado de cierta violencia que es el propio de un niño, hasta dónde pueden llegar y hasta dónde aguantan. Si esto no le pones límite en algún momento, después ya no vas a poder hacerlo. Si nos encontramos que se enfrentan a las fuerzas del orden público, les agreden. Hasta aquí hemos llegado y no pasa nada. No hay respeto. Y con inmunidad total y absoluta. No, es que, bueno, lo hemos visto. Es decir, aquí han habido eventos que han pasado en Cataluña, pues con conciertos en que hubo una cantidad de chavales en Molins de Rey, agrediendo. En Molins de Rey la semana pasada, la fiesta mayor, o sea, un ejemplo de muchos. Dices tal, y luego son chavales normales, ¿sabes? Pero dentro de su modus operandi ya tienen esa conexión a través pues, de los grupos incitadores, que seguro que los hay, que les levantan entre ellos mismos, ¿sabes? Tal cual, y luego van allí, y como va este voy yo, tal cual. Ahora voy a ejercer de abuelo, si me permitís, por mi edad. Y todo esto yo lo vi venir. Incluso de una conferencia en la escuela de mi hija, en la institución La Miranda, que ellos hacían apología al mayo del 68. El prohibido prohibir, fuera la familia, contra el poder establecido, contra la disciplina, pisca la pepa, la droga, el amor libre, el porno. Qué daño, qué daño. De ahí viene el problema. Y parece mentira que no se daban cuenta que había un sistema y una ideología que estaba detrás, que lo que quería era precisamente debilitar la sociedad y el progreso occidental, que con todos sus defectos estaba muy por encima del resto. Está pasando hoy. Y estamos pagando las consecuencias. Estamos en el ciclo, al final la historia es cíclica. Si no aprendemos de lo que ha pasado, vuelve a suceder y estamos en ese mismo punto. Ahora, en una sociedad súper informada, con todo a nuestra mano, porque en la mano lo tenemos todos. En el móvil puedes tener una ventana al mundo, pero también una ventana al infierno, porque quiero decir, al final estamos en una sociedad informada, desinformados. No hay información en 120 palabras. No. Absolutamente imposible. Imposible. No hay información en un titular de 14. Entonces, al final, lo que se ha convertido es que la información es esto. Es decir, me leo un pequeño titular, leo un pequeño tuit y creo que sé las cosas. Y ni siquiera analizas quién te lo está transmitiendo y con qué intención. Me vas a permitir, y voy a hablar un poco de inteligencia artificial. Eso te iba a decir. Pero es decir, lo que más me ha sorprendido a mí dentro del mundo es una entrevista con un decano de una universidad, que le digo, ¿tú eres consciente, ¿no?, de que está la gente, los alumnos, utilizando ChatGPT, ¿sabes?, para hacer los trabajos? Y dice, sí, pero para mí esto es un 10. Dice, porque al menos se preocupa en buscar, ¿de acuerdo?, a través de la aplicación. Y dice, claro, esto es aberrante. Este razonamiento ya es, claro, pero es que un decano. Yo me buscaba copiar, por eso aprobaba siempre, pero sin trabajar, lo conseguía. Estrategias de sobrevivencia. Qué locura, qué locura. Me parece... El mundo al revés. Sí. El problema también es el populismo, yo te doy, no te esfuerces. Como decía una gran política no hace demasiado en nuestro país, la meritocracia no es democracia. Barbaridades así, ¿no? Barbaridades y se quedan tan tranquilas. Tan tranquilos y tan no pasa nada, ya no nos asombramos por nada. No sé, lo digerimos absolutamente todo y no hacemos nada en todos los ámbitos, ¿no? Y claro, como decía nuestro querido invitado Manuel hace un momento, ¿no?, la información es desinformación, como dice Alfonso Arús. Los servicios desinformativos, decía él en los programas que ahora... vamos a escuchar o ver los servicios desinformativos, porque no informan. No informan. Por eso decía que la responsabilidad la tenemos cada uno de nosotros, porque hay una parte de pensamiento crítico que un medio no te puede dar. O sea, tú ves las noticias, pero tú debes también hacer una parte, un esfuerzo que la gente no está dispuesta a hacer ahora, que es el pensamiento crítico de decir hasta dónde me creo esto, ¿no? Hasta dónde lo contrasto. Pero se ha diluido el criterio propio. Cada vez el rebaño se amplía más a todos los niveles. Y lo malo le puede a lo bueno, cada vez más. Yo me gustaría dar un mensaje a todos los chavales, y es que sean conscientes que Wikipedia es editable.
partiendo de esa base, basar todo tu conocimiento y tu trabajo en algo como Wikipedia es un fracaso seguro. Bueno, en mi época estaba prohibido utilizarlo, es decir, el profesor o profesora, si veía que habías cogido esta fuente, te ponía un 0. No sé, ahora si se vale todo, pues... Bueno, ahora vale pues todo. así vamos, ahora vale pero todo, total. quiero decir que... Ahora te puedes sacar una carrera, decía el doctor Carmona, el responsable de ginecología del Hospital Clínico, que se puede sacar una carrera y se ha comprobado en Estados Unidos a través de la inteligencia artificial. Sí, y tanto. Sí. Es fuerte, ¿eh? Pues si ya tuvimos en el país el tema de los másters de los políticos, espérate. Bueno, teniendo en cuenta... Espérate, no les des ideas. No les des ideas. Teniendo en cuenta que puedes sacarte un título universitario online, sí, exacto. Claro. Ya está todo dicho. Está todo dicho. Sí. ¿Ya está todo dicho? Y que pasas de curso y sin saber multiplicar vas a dividir, pues también. Y no pasa nada. Preguntas tipo test que tú las copias, las pones dentro del algoritmo y automáticamente te da la respuesta en tiempo real. Antes tenías que coger el libro, abrir la página, buscar y decir, oye, estás tardando demasiado. Ir a la biblioteca ahora no. primero, antes de nada. Ahora es copiar, pegar en una pantalla que tienes abierta al lado, coger y contestar. Lo cual también es preocupante y me lleva a esa brecha digital. Las personas que no tienen el acceso adecuado, por ejemplo, jóvenes o adultos, por ejemplo, mujeres que nos encontramos en la entidad, que tienen sus niveles de competencia digitales muy bajos. O sea, ¿dónde está esa parte de la alfabetización digital de ese adulto para la búsqueda del empleo? ¿Te puedo contestar? Sí. Es una cuestión de tiempo. Vale. Porque lo mismo te digo que los chavales están cogiendo ChatGPT, otros algoritmos, ¿sabes?, para poder dar contestación, pero también te digo que al otro lado, todo lo que son formadores, están instalando ya motores de inteligencia artificial para detectar que esos trabajos no vienen de inteligencia artificial. Por lo tanto, realmente aquellos que lo hacen con otros medios acabarán teniendo, de acuerdo, una nota mucho mejor que no estos otros que están utilizando la tecnología como tal. Por lo tanto, es una cuestión de tiempo, una cuestión de que al principio es normal, cuando viene una tecnología disruptiva, viene de golpe. Entonces llega todo lo malo. Y poco a poco empieza. El otro día que estábamos con esta gran compañera que está con Mireia del Pozo, que está en la Comunidad Europea, ¿sabes tal cual? En la cena. En la cena, exacto, de la Fundación Tarrés, sí. Pero realmente, de acuerdo, ella decía, estamos haciendo muchas leyes en esto. Es el siguiente paso. Y después de lo que son las limitaciones de la inteligencia artificial a través de las normas, luego viene la ética, que se tiene que adaptar. Si hacen demasiadas leyes me da mucho miedo. Exacto. Bueno, muchas no, pero eran necesarias las que han sacado, ¿eh? Era en relación a la fuente. La Comisión Europea me da aún más miedo todavía. Es verdad, cuanto más leyes, más desbarajuste y no lo hacen cumplir. Porque fijaros las motos, qué ruido, los decibelios y no pasa nada. Y cómo conducen. Los patinetes en las aceras, más patinetes que nunca. El otro día decía que hay más multas y, sin embargo, más accidentes. Claro, si las multas no se cobran porque son insolventes... Esa es otra, bueno, claro, la responsabilidad, ¿no? ¿Para qué la ley? A personas que no pueden hacerse responsables al final. Efectivamente, hay que hacer cumplir las leyes. Este es el problema. Tiene que haber un principio de autoridad. Y, por otra parte, las familias tienen que pensar que a los hijos hay que educarlos en casa. Pero eso está la base. Aquí estamos, aquí eso es el tiempo. Entonces, te venden como mamá, hablo yo ahora como mamá, que tú puedes ser superwoman y puedes hacerlo todo, pero ¿dónde queda el tiempo para tu hija? Claro. Tú tienes que dejar de hacer cosas para darle ese tiempo de calidad a tus hijos, subirlos para arriba en una ética, en una moral, que sean ciudadanos ejemplares. Porque si tú no estás cuidando a tu hijo o a tu hija, no puedes esperar que lo haga la escuela. La escuela te enseña, pero tú educas en tu casa. O yo lo creo así, vamos. Los conocimientos te los tienen que dar en la escuela, pero tú debes educar a tu hijo. Pero claro, hay una crisis de familia. Claro. Esto es evidente, ¿verdad? No es ningún secreto. Entonces, si en la familia ya hay crisis, no hay un respeto, no hay un amor, porque una polémica, un cambio de impresiones diferente, una discusión, todas las familias de la historia creo que la han tenido. Si no, no sería sano. Si no lo han tenido, es que están sometidas, una de las dos, ¿no? Exacto. Diferencias deben haber. Había un amor, unos valores, respeto, unos principios que se mantenían por encima de todos los problemas, ¿verdad?
Y fijaros que yo he conocido una época de mis padres y mis abuelos, incluso yo cuando era niño, que se trabajaban 12, 14 y 15 horas diarias. Sí, sí. O sea, y si no salías a trabajar, no comías, no como ahora. Y aún así te dedicaban tiempo. Sí, y subíamos bien. Tiempo de calidad. Es este el tema, ¿no? Porque luego, tú ibas a comer el sábado a casa de los abuelos, y si te ocurría a ti coger el móvil o coger cualquier cosa, y vamos, deja el móvil, era deja impensable. Deja todo y vamos a hablar en familia. ¿Sabes? La sobremesa aquella que se alargaba en las horas, ¿sabes? Oye, tanto bien que nos han hecho esas cosas. Pero esto es vital para evitar trastornos mentales en los adolescentes. De hecho, se ve. O sea, una comida al día en familia evita que en bastante porcentaje, creo que era un 70% pero cada vez menos, de porcentaje, evita que puedas caer en un trastorno alimentario, porque al final es una atención, es poder hablar ahí de cómo te sientes, de todos tus problemas, cómo te ha ido la escuela. Hay niños y niñas que llegan del colegio y no hay nadie que les espere en sus casas. Esto es terrible, solo tienen la consola, el móvil. Hay que sacarlos de la habitación y no los sacas ni para comer. Claro que no, porque se enganchan ahí y ese es su momento donde se sienten pues, acogidos en esa comunidad de iguales. Antes los iguales los teníamos en el parque. Un parque, Josep, que tú te caías y te hacías daño en la rodilla. Vete a un parque ahora. Es todo blandito. Oye, no vaya a ser que vayan a aprender que si corren se caen. Que no aprendan nada, oye, que aprendan a los 20 años esto. No, ahora es terrible. Es muy importante poner sobre la mesa también que antes las mujeres no, un porcentaje alto, no trabajábamos, estábamos en casa y estamos haciendo este cuidado, ¿no? Bueno, oye, un gran trabajo un gran trabajo este. Te iba a decir, sí, no, por supuesto. El mayor de los trabajos. Un gran trabajo, el mejor de los trabajos y el mayor. Jamás estoy diciéndolo desde el desmérito porque jamás. Pero sí que es muy importante, poniendo la realidad hoy en día, la madre ahora tiene que salir a trabajar. Cuánto me encantaría yo estar en esa época de poder, pero la realidad ahora es la mujer sale a trabajar porque los dineros no alcanzan para fin de mes. 1. 2, por eso es tan importante incentivar y cultivar la corresponsabilidad, que la madre también pueda tener ese espacio y que el padre también esté presente, porque el padre también tiene derecho a estar presente. Yo, por ejemplo, soy una mujer divorciada en ese momento y tenemos una corresponsabilidad y el niño disfruta tanto conmigo como con su padre y los dos hacemos corresponsabilidad. De pronto aquí estoy tocando unas líneas que de pronto no gusten, pero es fundamental para el desarrollo también de la mujer. No, la mujer tiene derecho a trabajar absolutamente, faltaría más, y a autorrealizarse. Pero has hablado de dinero. Yo te diría que una mujer en su casa, o un hombre que trabaje la mujer. O sea, tú y yo estamos casados, tú te ganas mejor la vida, yo decido gestionar la casa. Sí, genial, eso es un acuerdo familiar. Pero fíjate, yo coso, yo plancho, yo compro, yo cocino, yo limpio la casa, yo educo a mis hijos, los acompaño. ¿Y tú trabajas? Como hay mujeres, ¿me explico? Sí. Eso tiene un valor económico enorme. Invaluable. Quizás gana más dinero si se hace así, que no que trabajen los dos con sueldos más precarios y con poco tiempo para dedicar a la familia. Lo que ganas, pagárselo a la guardería. Es lo que te iba a decir, entre guardería... Este es un tema que yo, será porque tengo un bebé muy pequeño, ¿no? Y al final yo creo, o yo me siento así, una mujer muy empoderada, que he trabajado toda la vida, como ha dicho Josep, sigo trabajando, tengo 1000 proyectos y hago 1000 cosas, pero creo que es que al final quejarse de la sociedad y no hacer nada es muy cómodo. Victimismo, creo que hay una parte que injustamente debemos pagar nosotras, y te voy a explicar por qué. Es injustamente que tenemos que pagar nosotras, pero que es así por naturaleza, porque nos embarazamos nosotras, parimos nosotras, a no ser que ahora hagamos robots, que ya será esto, que ya se me pone la piel de gallina, porque hay estudios y hay cosas que son horribles, pero que puede llegar a pasar. Entonces, hay una parte física, emocional, psicológica, que es de la mujer. O sea, totalmente y el cuidado, la alerta que tú tenías cuando tu bebé se movía no es la que tiene su padre. Por mucho que yo tengo un padrazo al lado, es un padre maravilloso, cuida a Roma como yo, pero es natural, es un instinto y es algo físico también. Yo ahora, a partir del 6º mes, me encuentro bien físicamente, pero yo mentalmente, hay estudios, o sea, hay una parte de tu corteza prefrontal que te cambia, que tú ya no piensas igual, que es física, o sea, es algo que está en los estudios científicos, que no me lo invento yo, que lo han estudiado científicos, médicos, gente que sabe, que no lo he hecho yo esto.
y tú tardas muchos años en volver a ser, y no nunca eres lo que eras antes, ¿no? Tu persona evoluciona. Entonces, esa igualdad que viene muchas veces por parte de mujeres, nos hace mucho daño, yo creo. Sí, totalmente. Nos hace muchísimo daño porque no es real. Somos seres totalmente diferentes, complementarios, y hay que abrazarse desde la... un tiempo más amplio de ese momento de descanso con su hijo. Porque el sistema no está hecho para que la mujer entre. Pero hay que luchar ahí, Liz. Claro, no, por supuesto. Pero no en salir nosotras más a trabajar y más que el hombre. No es una competición, tenemos que ayudarnos. Jamás se ha dicho eso. Por ejemplo, yo tengo un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Yo me doy, lamentablemente decirlo, el lujo que muchas mujeres no se dan. Claro. Porque ahora esto se ve como un lujo, ¿no? Sí. Esto debería ser un derecho. De yo poder ir, llevar a mi niño, saber que lo puedo llevar del brazo, mi teléfono escondido, y echar, perdón, la expresión va a salir una expresión súper colombiana, echar el cuento con él, hablar con él, saber cómo está. Que si yo puedo salir a las 3 de la tarde, que mi mente se está desconectada a las 5 de la tarde para ir a recogerlo y poder disfrutar con él, de poder tener una cena, yo lo tengo. O sea, lo digo desde, lamentablemente, ese privilegio que supone una economía más baja, y lo hago con gusto. Pero no debería ser un privilegio, debería estar dentro de una política pública muy clara. Bueno, ahora salió el tema de que ya los que trabajamos medio tiempo cotizan 40%, las 40 horas. Te beneficias, pero ¿a quién también estás perjudicando con esta ley? No sé, entra el debate, ¿no? Es que hay los que trabajan los 40. Yo es que estas cosas, la verdad, estamos como en el mismo barco, pero muy en contra, porque realmente... Creo que no estamos en contra, tal vez hablamos con palabras No distintas. acabo de ver el que se regalen los derechos, quiero decir, hay obligaciones. Sí. Al final, yo cuando traigo un bebé al mundo, estoy fomentando una sociedad, mi bebé será un ciudadano, pagará sus impuestos, trabajará, o al menos así lo veo yo, y así la voy a hacer crecer, porque es parte de una comunidad, pero no solo tenemos derechos como ciudadanos, también tenemos obligaciones. Aquí está. Entonces yo creo que... Además, cuando las obligaciones por parte del Estado, que cada vez se da más, te exprimen hasta tal punto, ¿de acuerdo?, en que realmente... Es imposible. Es imposible. Es imposible. Mientras el propio Estado no asume ninguna de las supuestas obligaciones. Exacto. Es evidente. En eso estamos de acuerdo. Es decir, en un país de que cuando te van bien las cosas, van a por ti. Estábamos hablando justo de en esto un país que cuando fuera te de quedas, la tele, ¿no? te quedas sin trabajo, ¿de acuerdo? Eres una rémora social. Claro. En un país, ¿de acuerdo?, donde cuando trabajas, necesitas más dinero, el banco te cierra el grifo. En un país, de acuerdo, tal cual, donde estás viendo de que tu niño tiene menos derechos que otros niños, de acuerdo, que vienen de fuera. Así es. Totalmente. ¿Sabes? Es decir, al final, todo esto no está funcionando. No, no. Y esto es un mal caldo de cultivo para que al final todos nosotros podamos Efectivamente. vivir tranquilos. No, es Te así. hacen elegir, siendo madre te hacen elegir. Tienes que elegir entre tu carrera o ser madre. Y eso no es justo. Y es una mala elección. Es una mala elección. No estamos en barcos distintos. Es una mala elección porque antes planteaba Josep en relación contigo, un poco quizás como una vuelta al modelo anterior, en que la madre, entre comillas, se queda en casa, pero se tiene que valorar su trabajo y por tanto sería el marido, si es quien trabaja, quien ese reparto de fondos por el trabajo que hace cada uno. Pero esto choca contra la realidad más absoluta del ser humano. Es que en el momento en que haya el más mínimo problema, lo que el uno va a reprochar al otro, sea él o ella la que se quede en casa, y la situación en la que se va a encontrar es la de no tienes nada. Es decir, no tienes nada, porque aquí quien lleva el dinero a casa soy yo. Y si me marcho o te marchas, pues te vas sin nada. Esto es lo que ha pasado siempre y la pasaba la mujer, pues porque era la que se quedaba en casa. Si te pasase al hombre, pues me imagino que la situación sería... Hay que coger ejemplos que sí funcionan, como los del norte de Europa, es decir, en el norte... No, claro, a ver, si somos Europa, somos Europa. A ver si vamos a ser solo Europa para las partes que nos interesan. Si tú coges Finlandia, que tienen una baja de 1 año, las mujeres luego se reincorporan en su puesto laboral. Si eras directora, sigues siendo directora, vuelves y todo bien. Pero aquí tendríamos que entrar en qué condiciones y a cargo de quién. Es decir, porque aquí volvemos, es decir, los permisos de maternidad, los permisos de paternidad, al final, ¿quién los sufraga? Porque también esta es la cuestión. Esta es la cuestión.
O sea, todos y la empresa, menos los propios interesados. Hombre, la cosa suena un poco extraña. Bueno, porque al final, un poco lo que decíamos antes, exigimos muchos derechos, pero al final queremos que esos derechos nos los sufraguen los demás. ¿Y qué estamos dando a cambio? Pues no sé, algo habrá que dar también. Ahora hay 8 semanas que no se cobran, que si tú las quieres coger porque las necesitas no las cobras ni de un lado ni del otro. Esto es un proyecto de ley que acaba de salir. Esto al final, cuando tú trabajas con otra persona o trabajas en una empresa o trabajas simplemente con un compañero como socio que habéis montado cualquier cosa, tu decisión acaba afectando también al otro. Claro, y esto es de una manera u otra. Esto es y por lo tanto tiene repercusiones, y las tiene personales y las tiene económicas. Y sin embargo, al final, sí, hay que priorizar una de las cosas, completamente de acuerdo, pero ver en qué términos se prioriza. Claro, y ahí es decir, lo que no se puede es cargar sistemáticamente sobre los terceros los derechos que queremos tener todos los demás, porque hay otros muchos que no hacen esas elecciones. Y no tienen por qué asumir las de los otros. Es verdad. Y esto todo va cargado a la pequeña y mediana empresa. Sí, porque los otros no pagan nada. A los que trabajan y cotizan. Totalmente. Porque los grandes ya sabemos... Esto saben manejarse bien. Un país donde te da a pagar la declaración y tienes que pagar, y cuando te da a devolver, no te devuelven, sino que es a compensar, está todo dicho. Exacto. ¿No? Ya está todo dicho. Sí, no, tremendo. No, y otro, que no hay presunción de inocencia. Nada, en absoluto. De entrada eres culpable, hasta tienes que se demuestre lo demostrar contrario. Lo contrario, efectivamente, así es. Y el mundo del arte, señor Fuentenebro, ¿qué tal? ¿Cómo está la perspectiva aquí en nuestro país? Pues curiosamente bien, pero vamos, en nuestro país y en el resto del mundo, y esto ha sido un extrañísimo efecto del encierro de la pandemia. Es decir, fue encerrarnos a todos en casa. Una de esas aberraciones, quizás la mayor que haya sucedido, no sé si en toda la historia, pero sí en los últimos siglos. Y la gente, como no debía tener ninguna otra cosa que hacer, aparte de cocinar, pues se dedicó al arte. Es decir, y cuestiones que antes prácticamente no funcionaban, como eran las compras de obras de arte y antigüedades por Internet, pues se dispararon, pero se dispararon en 3-4 meses y además fueron creciendo paulatinamente hasta punto en que se puede decir que los precios se han multiplicado en 3 años por varios cientos de veces. Es decir, algo que en un momento determinado era accesible a un precio 1.000, ahora no lo consigo en menos de 6 o 7.000. Caramba. Es decir, y además en la siguiente vez esa misma cosa ha pasado a 9 y en la siguiente a 20. Y el camino parece imparable. Es decir, ha supuesto al mismo tiempo una democratización de ese acceso al arte, porque se has vendido, ya no se trata solamente de cosas muy puntuales o de grandes obras de arte o de grandes obras de arqueología, sino que también va a las pequeñas cosas, lo que quiere decir que se ha incorporado una cantidad mayor de gente, pero los precios absolutamente disparados y por tanto es un mercado continuamente en alza desde hace ya 3 años. Esta maravillosa exposición de Consell de Cent, ¿cuándo finaliza? Pues en principio estaba previsto que finalizase el 31 de octubre, el 31 de este mes. Pero la verdad es que ha funcionado tan bien y la gente le está sorprendiendo y gustando tanto que más que probablemente, lo decidiremos a lo largo de esta semana, lo prorroguemos casi con completa seguridad hasta mediados de diciembre. La recomendamos, hemos visto unas fotografías realmente impresionantes. Esto es arte de verdad. Esto es talento, es trabajo, es coherencia y buena exposición. Yo creo que ha quedado magnífica, que como dices es arte de verdad, y es arte de verdad en 2 facetas, en las fotografías de Herbert Lees, que es el protagonista, curiosamente, de la exposición, porque aunque nosotros nos dedicamos a la arqueología, es decir, somos anticuarios especializados en piezas arqueológicas, en este caso las protagonistas no son las piezas arqueológicas, sino las fotografías de Herbert Lees, uno de los fotógrafos más famosos y geniales que ha habido en la corta historia de la fotografía, que solo tiene unas 170 años. Y lo que ha sido 1 año y medio de trabajo en el que la idea fue pues tratar de emparentar, de interrelacionar su obra fotográfica con piezas arqueológicas griegas y romanas para revelar la influencia que el mundo clásico había tenido en él. A Herbert Lees generalmente se le conoce sobre todo por la fotografía vanguardista. Cuando comienza, a finales de los años 20, tiene muchas influencias, conoce París, conoce Londres, ha viajado bastante, tiene una inquietud y un interés por los movimientos vanguardistas, principalmente por el surrealismo, también por la Bauhaus en Alemania, que en aquel momento está en plena
alza y empieza a aplicar estas técnicas surrealistas a la fotografía y consigue magníficos resultados. Y tanto que se le hace ya alguna exposición en París y se empieza a llamar a su fotografía metafísica. Principalmente porque está muy emparentada con la obra pictórica de Giorgio de Chirico, en la que coge determinados elementos comunes de la cotidianidad, pero les presenta bajo un aspecto extraño, en algunas cosas incluso y algunas veces inquietante, una forma de tratar de que, digamos, el subconsciente individual se refleje y se transmita a los espectadores. Pero no es esta la parte de su fotografía que nos interesaba, que es la que más se ha tratado, sino la influencia clásica que se percibe a lo largo de toda su obra, desde que comienza a finales de los años 20 hasta que abandona prácticamente la fotografía a comienzos de los 60. Y este tipo de fotografía se revela, o esta influencia clásica se revela sobre todo tanto en las fotografías de ruinas y estatuaria griega y romana que hace a lo largo de sus viajes, como sobre todo en lo que se llama fotografía masculina, es decir, en la fotografía que hace de chicos jóvenes a los que en cierta manera, y un poco esto se anticipa un poco a lo que pudiera ser la actualidad en algunos campos, los descontextualiza y los viene a convertir prácticamente en un objeto. Y esto que después, a partir de los años 80, se decía la mujer objeto, que el hombre también lo sea, pues ya se estaba haciendo en los años 20, 30, 40. Y lo hace además bajo el prisma precisamente de esa influencia clásica, es decir, un torso de mármol romano, cuando ha caído a lo largo de la historia, se ha desplomado, se ha partido la cabeza, se han partido los brazos, se han partido las piernas, con mayor o menor fortuna, y él viene a hacer lo mismo con el modelo, es decir, le corta por aquí, le corta por encima del pubis o a medio muslo, y uno de los brazos no se le ve y lo que refleja es el torso. Qué maravilla. Y lo mismo con otras, en las posiciones, muchas veces que adopta con los modelos, pues son completamente clásicas, y lo que hemos ido es ir buscando precisamente aquellas piezas griegas y romanas que podían emparentar o reflejar cómo había influido de manera consciente o subconsciente ese ideal clásico que, a pesar de lo que sucede en los últimos años, lleva ya pues 5.000 años prácticamente acompañándonos. Qué maravilla. Toda la humanidad. Yo quiero un profesor de arte como usted, ¿eh? Señor Manuel Fortenebro. Pues sí. Yo no soy profesor de arte. Pero curiosamente de profesión soy abogado. Después me tiene el anticuariado porque coleccionaba y me gustaba. El complemento es muy bueno, ¿no? El abogado, facilidad de palabra, comunicación y luego el background cultural enorme. ¿Hasta qué día? El 31 de octubre. 31 de octubre, pero seguramente prorrogado hasta mediados de diciembre. Muy bien. Y Consejo de Ciento, número 321, entre Balmes y Rambla de Cataluña. Muy bien. Hay 43 fotografías magníficas de Herbert Leeds, hay 38 obras arqueológicas de primerísimo nivel, es decir, son equiparables a las que se puedan encontrar en cualquier museo nacional o internacional. Algunas de ellas ya querrían muchos museos tenerlas, y vale la pena realmente verlo. Nuestro amigo, querido y admirado Francesc Xavier Montfort, cuando me habló de usted, pues, en fin, garantía total y absoluta, como ha demostrado. Muchas gracias por estar en el programa. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y a todos. Cecília Martínez, muchas gracias a ti també. Molt agraït, de veritat. Ja saps que t'estimem i t'admirem moltíssim. I a vosaltres. Endavant, gràcies. Un plaer. Senyor Romanyà, moltes gràcies també per estar al programa, acompanyant-nos i aportar, com sempre, llum a la foscor. Oi? A la foscor. Perquè aquest canvi de català que m'han fet, del que parlàvem a l'actual, ens fa dubtar. Gràcies, Francesc. Gràcies a tu. Y Liz, muchas gracias también a ti. Nos ha encantado tener tu equilibrio, tu dulzura, tu serenidad, tu humanidad, tu sensibilidad, que se exterioriza, no la puedes disimular, en Dones pel Futur, magníficament representada per Liz. Moltes gràcies també, Liz. Gràcies. I a tots vosaltres, amics i amigues, un plaer i fins al proper dilluns, si Déu vol. Adéu-siau.